El mayor miedo de las personas mayores es caerse y sufrir una fractura. Hoy visitamos la unidad médica más especializada en estos accidentes y te damos consejos para prevenirlos también dentro de casa. ¿Sabes lo que es el bruxismo y cómo puede afectar a tus dientes? Invitamos a un experto odontólogo para buscar una solución. También hablamos del cerebro de los niños. ¿Sabes qué alimentos le ayudan a crecer y aprender más rápido? Abordamos el ácido fólico y sus funciones en el organismo. ¿Por qué es tan necesario para las mujeres antes y después del embarazo? Y además, hablamos de la flor que más se come en nuestro país, la alcachofa. Descubre todas sus ventajas nutritivas y aprende a cocinarlas de forma saludable. Aquí comienzan tus 30 minutos de salud. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy comenzamos nuestro programa en Ocovelo, en la provincia de Pontevedra, donde dos perros han atacado este fin de semana a una mujer de 82 años, provocándole heridas muy graves. Nuestra compañera Raquel Falcón se encuentra allí. Muy buenos días, Raquel. ¿Qué se sabe a esta hora sobre su estado de salud? Buenos días, Macarena. Pues según el último parte médico del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde se encuentra hospitalizada Dolores, de 82 años, su estado es muy grave, se teme incluso por su vida. Recordemos que esta mujer ha sido amputada de sus dos piernas por debajo de la rodilla, ha perdido muchísima sangre y además todo se ha complicado porque padece diabetes. Sin duda, Raquel, tal y como lo pintan los médicos, y su situación no es muy halagüeño. Efectivamente, un desgarro de esa naturaleza de dos piernas que tienen que ser amputadas. Hay una pérdida muy grande de sangre. Si encima la paciente es diabética, tiene 82 años, la verdad es que el pronóstico no pinta bien. Vamos a ver las próximas horas cómo evoluciona, ¿no? Raquel, nos preguntamos qué distancia hay entre su casa, donde te encuentras tú en este momento, y el hospital donde fue ingresada y atendida, porque entendemos que en una situación así, pues la capacidad de reacción es muy importante. Así es, Macarena. Pues mira, desde este punto en el que me encuentro, que fue donde ocurrieron los hechos, hasta el Hospital Álvaro Cunqueiro hay aproximadamente 45 kilómetros. Esto ocurrió el sábado por la noche. La encontraron a partir de las 8 de la noche. Esto es una aldea, carreteras pequeñas. Calculamos que aproximadamente tardaron 45 minutos en llegar los servicios médicos hasta el hospital con ella. El problema es que Dolores permaneció tendida en el suelo, perdiendo mucha sangre durante ese ataque de los perros durante un tiempo indeterminado, hasta que la pudo encontrar una de sus hijas. Por tanto, la pérdida de sangre es lo realmente preocupante y debió ser muy intensa. Sí, son muy importantes las lesiones físicas que tiene Dolores. Yo confío de verdad que se recupere pues lo antes posible, pero no tenemos que olvidarnos que cuando tenemos un ataque de este tipo, a cualquier edad, luego el miedo que queda, es decir, el trauma psicológico que queda es muy grande. Incluso, bueno, pues hay personas que luego tienen que ser atendidas psicológicamente porque tienen miedo de salir a la calle. Yo sería la primera, o sea... Sin ninguna duda, deseamos sinceramente que esta vecina de Ocovelo se recupere. Seguimos muy pendientes de esta noticia. Muchísimas gracias, Raquel, por la última hora. Cada año se realizan en España más de 400.000 operaciones de cataratas, lo que hace que esta intervención sea la más frecuente de todas las que se llevan a cabo en nuestro país. Además, se trata de una operación cuyos beneficios van más allá de la mejora en la capacidad visual. El riesgo de muerte en mujeres mayores se reduce hasta un 60% tras la operación de cataratas. Todavía no se tienen datos sobre un posible beneficio en varones. Y este fin de semana, por fin, podemos decir que ha llovido, dejándonos algunas imágenes bonitas de otoño, tonos ocres, alfombras de hojas, tanto en parque como en ciudad. Pero ojo, que son también imágenes resbaladizas. Doctores, hay que tener un especial cuidado estos días con las caídas. Con las hojas, como dices, Macarena, y también con las temperaturas, porque fijaros en las previsiones meteorológicas, todo eso que vemos en los mapas que aparece ya en blanco, son zonas donde ya está empezando a helar, se registran heladas
heladas. Esto, el mapa previsto para hoy, pero es que en los próximos días se espera que esas manchas blancas sean mucho más numerosas, es decir, que las heladas se extiendan, sobre todo como vemos por las zonas de la meseta, que son las más elevadas, y esas hay que tener mucho cuidado porque el riesgo de heladas es mucho mayor. Sí, hay heladas, hace frío. Yo creo que a las personas mayores se hace frío como que se quedan en casa por el miedo a poderse acatarrar, pero hay otro miedo mucho mayor, que es el miedo a caerse. Si llueve y encima hay hojas, el suelo está resbaladizo, pero es que si encima las temperaturas son bajas, las posibilidades de que haya placas de hielo son mayores y por tanto las posibilidades de resbalones, y es muy grave. Sí, y todos, incluso independientemente de la edad, ¿no? Especialmente cuando vas de una manera calzada, dices, ojo, aquí hay que tener muchísimo cuidado. En España, afortunadamente, ya funcionan desde hace algún tiempo unidades especializadas en atender a pacientes que han sufrido una caída. María Ángeles ha ido a visitar uno de estos centros para explicarnos cómo funcionan. Mariluz lleva años cayéndose, lo achacaba a traspiés, despistes, fallos del equilibrio. Pero este año sufrió las peores consecuencias, se rompió el hombro. Ahora investigan qué le ocurre. Por donde voy siempre voy agarrándome. Aparte de que si voy por la calle me voy haciendo eses. La causa más común de caída suele ser la falta de fuerza muscular provocada por el sedentarismo. Y por eso la evaluación más importante es la evaluación de la fuerza, es la evaluación del equilibrio, es la evaluación de la postura y del ciclo de la marcha. Suéltese. Venga, tranquila, tranquila. Muy bien, no te caes, no te caes, no te caes, no te caes. Nosotros como terapeutas ocupacionales lo que vemos es qué deficiencias hay para que luego la persona vuelva a tener una vida, pues eso, activa. Autonomía a nivel de lavado, de vestido, de productividad, no a nivel de trabajo, pero sí que él tenga ganas de salir y hacer cosas. Y luego el ocio, que el ocio también es muy importante. Mucho miedo a salir, ¿verdad? Pero mucho miedo también a quedarse en casa, porque en casa puede estar el factor de riesgo, que lo vamos a analizar. ¿Qué factores de riesgo hay en casa para que uno se rompa la cadera? Fíjate, aquí tenemos los elementos más peligrosos que nos encontramos en casa. De entrada, las alfombras. Fíjate, las alfombras, hemos dicho siempre que la gente mayor tiende a arrastrar los pies. Con una alfombra va a ser más fácil que el pie se trabe y me vaya con mi peso al suelo. Es verdad, y eso que parecen tan inofensivos, ¿No? Todos estos elementos. Pues mira, las zapatillas, pues mira, tenemos dos. ¿Cuál es el peligro de las zapatillas? Pues sobre todo las abiertas, ¿sí? Llevas la chancla, llevas el pie enchancletado. Ah, claro. Y entonces la propia zapatilla te bascula en el pie y te sirve de tropezón. Por eso es mucho mejor llevarlas cerradas. ¿Y qué decir? ¿Cómo estás? ¿Qué decir aquí de los cables? Los cables, esto, muy peligroso. Esto hay que tenerlos bien recogidos, muy importante, porque sirve de auténtica zancadilla. Va uno andando y los abuelitos, y los no tan abuelitos... Oye, y los jóvenes que vamos con prisa, y los no tan jóvenes que vamos con prisa, de repente metes ahí el pie y al suelo, y cadera rota, claro. O sea, lo que pasa es que parece que las personas jóvenes tenemos los huesos más fuertes, o al menos... Y la capacidad de reacción. Y la capacidad de reacción y los reflejos mucho más, porque pegas un trasquilón, o sea, un traspiés, pero una persona mayor no. Por eso es muy importante tener una buena alimentación para que nuestros huesos y nuestros músculos estén fuertes. Y mira, tan fácil como, si ponemos todos los días en nuestra alimentación, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener buena proteína, tenemos que tener suficiente magnesio para que los músculos estén relajados y suficiente calcio. ¿Y eso dónde lo vamos a conseguir? Pues, por ejemplo, tenemos sardinas en lata. Las sardinas son muy buena fuente de proteína, nos aportan calcio y nos aportan vitamina D. Por tanto, músculos y huesos fuertes. Y los frutos secos son muy buena, aparte de que están muy ricos, son muy buena fuente de proteína y además de magnesio. Por tanto, hombre, lo más importante es no caerse. Pero si te caes y los huesos y los músculos están fuertes, pues es mucho mejor, claro está. La alcachofa es un alimento rico en fibra y aporta pocas calorías, pero además, ¿sabían que es una flor? Hoy en Saber Vivir la alcachofa y sus formas de consumirla. Ojito, ojito, porque con los temas de salud, a veces lo que parece un juego puede convertirse en todo un problema. Mirad qué monadina. Se escapa. ¿Dónde vas? Se escapa. A por los frutos secos, va. Sí. Hay que tener en cuenta que la mandíbula, donde están los dientes de las inferiores, están sujetos por el músculo masetero, que es uno de los más fuertes del organismo y es el que sirve para la masticación. Es el que más interviene en la masticación. Y de hecho, cuando apretamos, podemos hacer una fuerza de hasta 90 kilos. Hay gente que se sostiene... ¿90 kilos, doctor?
sí, es capaz de ¡qué barbaridad! sujetarse en el vacío solamente mordiendo una cuerda, para que veas la importancia que tiene el músculo en la masticación y que los dientes estén bien. Lo vamos a ver. Sí, porque en la boca tenemos muchos músculos, entre ellos la lengua, y muchas veces parece que es el más fuerte, pero no, tenemos otros músculos mucho más fuertes, como decía Luis, y como nos lo presenta Elena en el siguiente vídeo. ¿Sabía que el músculo más fuerte de su cuerpo está en la mandíbula? Se llama masetero y es el encargado de la masticación. Puede llegar a ejercer una presión de 77 kilos por centímetro cuadrado. ¿Y por qué le contamos esto? Pues para que se haga una idea de la presión que se produce en su dentadura cuando bruxa, o lo que es lo mismo, cuando aprieta o rechina los dientes. El bruxismo afecta al 25% de la población. Se suele dar por las noches y es consecuencia del estrés. El desgaste de los dientes, la recesión de las encías o incluso las fracturas de algunas piezas dentales son algunas de sus consecuencias, pero hasta que se notan los efectos la mayoría de los pacientes no saben que tienen este problema porque se produce de manera inconsciente. El odontólogo en una revisión ocasional será quien lo detecte. Nos acompaña en plató todo un experto en salud de la boca. Le presentamos al doctor Borja Díaz. Muy buenos días. Hola, odontólogo de la clínica Carident en Torrejón de Ardoz. Bienvenido. Doctor, ¿se puede saber a simple vista si alguien tiene bruxismo? Sí se puede hacer un diagnóstico rápido, pero convendría que siempre acudiesen al especialista porque muchas veces se puede también confundir. No siempre una persona que aprieta los dientes tiene bruxismo, entonces es importante que sea confirmado en una consulta. Porque ¿cuáles son los síntomas del bruxismo? Normalmente todo el mundo sabe que es apretar los dientes, rechinar los dientes por la noche. Eso puede ocasionar también muchas molestias a la hora de la masticación, en lo que son las articulaciones, al abrir, al cerrar. Incluso hay muchas veces que pueden dar dolores de espalda, incluso de cabeza. Yo soy una de las cientos de personas diagnosticadas de bruxismo. A mí lo que me dolía mucho era toda esta parte, me levantaba con un dolor. El tema del bruxismo normalmente lo que hace es atacar a los músculos, ¿no? Entonces lo que tenemos es los músculos mucho más contracturados y eso lo que hace al final es provocar un dolor. Lo que tenemos que conseguir es descontracturar esos músculos para que la persona esté más relajada. Pero entonces, Borja, lo de las férulas de descarga que se recetan mucho para la gente con bruxismo, que consisten en unos discos de silicona o algo así, ¿no?, que sirven para... ¿Tienen alguna utilidad en el bruxismo? Sí, hay que tener en cuenta que las férulas tienen que estar diagnosticadas también por un odontólogo y tienen que estar hechas por un odontólogo. Yo he estado viendo también que existen en internet férulas que se están vendiendo, por ejemplo, de silicona, y eso muchas veces puede ser incluso hasta peor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Las férulas tienen que estar montadas en una posición ideal de la boca, que es la relación céntrica, y a partir de ahí lo que van a hacer es corregir, por así decirlo, el bruxismo. Yo quiero preguntarte una cosa que vemos mucho, lo de los niños que rechinan los dientes por la noche. ¿Será que tiene lombrices, el bruxismo y las lombrices? ¿Está relacionado, Borja? En principio nosotros no hemos visto una relación directa con el tema de las lombrices y el bruxismo. Sí que puede ser, hay enfermedades como la esclerosis que se detecta y se ve que hay mucha gente que tiene bruxismo por determinados tipos de enfermedades. Lo que es muy importante es la relación entre el estrés o la tensión y ese bruxismo. Entonces, por mucho que nos pongamos la férula, si no tratamos la causa que está provocando ese bruxismo, pues la férula nos puede ayudar, pero nos tenemos que aprender a relajar. La férula es un protector, entonces es muy importante, se están haciendo terapias, incluso con acupuntura, con electrodos para relajar la musculatura. Entonces tenemos que conseguir relajar la musculatura y la férula nos va a ayudar a proteger y a desprogramar la musculatura. Doctor Borja Díaz, muchísimas gracias. A ver si aprendemos a relajarnos. Gracias. Según han concluido distintas investigaciones, el tai chi mejora la presión arterial y reduce los niveles de colesterol malo, disminuyendo el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. El tai chi es un deporte que se caracteriza por la realización de movimientos suaves y fluidos. Su práctica puede llevarse a cabo en el domicilio. Según los expertos, constituye una alternativa válida para la rehabilitación cardíaca convencional. Pues mira, estaba aquí un cerebro en formación y estas cosas que muchas veces guarda relación. Siempre hemos visto cómo el ácido fólico, que es una vitamina, en concreto la vitamina B9, puede intervenir en la formación del cerebro en los niños. Vamos a ver exactamente qué es el ácido fólico, para qué sirve en el organismo a través de este vídeo.
A todos nos suena, ácido fólico. Es la forma más fácil de absorción de una vitamina muy importante, la B9. Es indispensable para el buen estado de los genes, el famoso ADN, y para la buena producción de glóbulos rojos. El ácido fólico es necesario también para cuidar el cerebro y el corazón, y resulta especialmente necesario durante el embarazo para que el bebé crezca con salud y sin defectos congénitos en el tubo neural, que es la parte del embrión donde se origina el sistema nervioso central. A lo largo de la vida, las mujeres requieren un aporte mayor de ácido fólico, y esta mañana aprendemos cuáles son los alimentos que nos dan más ácido fólico y en qué cantidad. Y para hablar del ácido fólico hemos invitado al doctor Tirso Pérez, vicepresidente de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, jefe de este mismo departamento en el Hospital Puerta de Hierro. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por venir. ¿Es cierto que las mujeres necesitan ácido fólico también después del embarazo? Yo creo que necesitar no. Necesitan en el embarazo, y lo otro es, pues son suplementos que les pueden venir muy bien. Yo creo que lo de necesitar es excesivo. ¿Y en la menopausia, durante la menopausia, pues es recomendable? Una alimentación equilibrada en personas normales sería suficiente. Como suplemento yo no lo veo. Hombre, los suplementos pueden ser interesantes si efectivamente los detectamos a través de un análisis de sangre específico, ¿verdad? Pedimos determinación de ácido fólico, vemos que lo tienen bajo, hombres son mujeres, y eso sí que lo van a necesitar. En ese caso sí. Porque está documentado. Pero lo que dices es cierto, porque muchas veces con una dieta equilibrada, muchas veces hay suficiente aporte de ácido fólico. Sí, prácticamente siempre. Una dieta equilibrada da todo lo que necesitamos. Y además, para que nuestros espectadores se acuerden de dónde está ese ácido fólico, vamos a hacer la relación de dónde viene ácido fólico, de folium. Y folium viene de folio, pero claro, nosotros llamamos folio a esto que yo tengo en la mano, pero al fin y al cabo es una hoja. ¿Y por qué? ¿Y por qué se llama ácido fólico? Porque se encuentra sobre todo en los vegetales de hojas verdes. Por tanto, como yo tengo aquí, bueno, nos han puesto un atrezo precioso muy verde, porque estarían las espinacas, que serían las reinas en la cantidad de ácido fólico que tienen. Casi una ración de espinacas al día nos daría toda la cantidad de ácido fólico que necesitamos en condiciones normales. ¿Una ración como esa, doctora? Sí, una ración en torno a 200 gramos de espinacas, que luego cuando las cocinas se quedan más reducidas. En una mujer que no esté embarazada, con 200 microgramos de ácido fólico sería suficiente. Luego estaría también las acelgas, aunque tienen un poquito menos, la rúcula, los berros, es decir, todos los vegetales de hoja verde, los espárragos, el aguacate, todo lo que sea verde tiene ácido fólico. Aunque también, Tirso, ¿verdad? Hay otros alimentos que no son verdes y tienen ácido fólico. Sí. Las hortalizas, los cereales, la cerveza, el zumo de naranja, son alimentos ricos en ácido fólico. Pero entonces los suplementos de ácido fólico lo estamos dando en el embarazo, no tanto por la madre como por el feto, ¿no? Sí, en el primer trimestre, que es cuando es, iba a decir importante, es obligatorio, es por el feto. El resto del embarazo es por la madre. Para la maduración del cerebro, que se cierre pronto el neuroporo. El cierre de la columna, sí, el neuroporo, como dice usted. Perfecto, perfecto. Pues tomamos muy buena nota, doctor Tirso Pérez. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. Cada año se realizan en España más de 400.000 operaciones de cataratas, lo que hace que esta intervención sea la más frecuente de todas las que se llevan a cabo en nuestro país. Además, se trata de una operación cuyos beneficios van más allá de la mejora en la capacidad visual. El riesgo de muerte en mujeres mayores se reduce hasta un 60% tras la operación de cataratas. Todavía no se tienen datos sobre un posible beneficio en varones. Pues es que lo tenía aquí en mis manos, se desmonta. Lo cierto es que visto así, es una cosa preciosa. Es una cosa preciosa. Lo que este se desmonta, como abra así las manos se caen todas las piezas. El cerebro tiene una plasticidad tremenda y aunque el número de neuronas pues más o menos es limitado, pero la cantidad de conexiones que se hacen entre ellos conforme vamos aprendiendo son inabarcables. O sea, va creciendo según vamos incorporando conocimientos. Los conocimientos parece que no ocupan lugar, pues sí, se almacenan aquí dentro y gracias al aprendizaje. Ajá. A mí lo que más me fascina del cerebro es que nunca deja de crecer, esa plasticidad que tiene para estar siempre aprendiendo cosas. Bueno, es un milagro de la naturaleza que empieza a suceder incluso antes de nuestro nacimiento, vean.
Es el órgano más complejo y apasionante, supone tan solo el 2% del peso corporal, pero es el centro neurálgico del organismo. En esta torre de control encontramos 100.000 millones de células nerviosas y 1.000 billones de conexiones neuronales, un complejo entramado de cables o neuronas que se dividen en 7 áreas: motora, sensitiva, visual, lingüística, auditiva y memoria. Es de los primeros órganos en formarse ya en el vientre materno, aunque es entre los 3 y los 6 años cuando se desarrolla casi en su plenitud, y decimos casi porque nunca deja de regenerarse, reproduciendo neuronas que suplen a las que mueren. El cerebro está en constante actividad, con lo que gasta el 20% de la energía del organismo de un niño, por eso es importante tenerlo bien nutrido. ¿Quieren saber qué alimentos necesita su cerebro? Pues sigan atentos. Pues sigan atentos, como dice Elena, porque aquí tenemos los alimentos que no pueden faltar en la alimentación de ningún adulto, pero sobre todo de ningún niño, para que su cerebro se desarrolle correctamente. Y ahí están los pescados azules. Los pescados azules, tenemos aquí la representación del salmón, pero nos serviría el bonito, el atún, la sardina, la caballa. ¿Por qué? Por su riqueza en ácidos grasos omega 3 y en concreto el DHA, fundamental para el buen desarrollo cerebral de nuestros niños y los que no somos tan niños. Los frutos secos, por su riqueza en proteínas, como decíamos antes, y minerales, y además son muy buena fuente de energía. Y luego están los huevos, que están riquísimos, que es una de las mejores proteínas que tenemos. A su vez tienen colina, y la colina es una sustancia necesaria para que nuestras neuronas funcionen bien, porque los neurotransmisores, que son lo que conectan unas neuronas con otras, tienen que tener esa colina y esa proteína y ese DHA. Así que, ¿quién se resiste? No dejo ¿Quién no quiere ser niño viendo lo que hay que comer? Yo no dejo de aprender con vosotros. A mí además los huevos me fascinan. Afortunadamente es algo que siempre tengo en la nevera, aunque no tenga nada. Vámonos, equipo, al mostrador, porque bueno, tenemos preparados 2 ramos de otoño, hermosísimos, y que a nadie le sorprenda si nos comemos uno de ellos, porque hay muchas flores que se comen. Seguro que estas no, ¿verdad? Esas son muy bonitas, esas no. pero yo... Bueno, hay flores comestibles, pero tienen que ser... Estas las ponemos en un jarrón, claro, doctor. Pero esta sí que es una... A mí me dan una cachofa y yo me pongo a cantar, pero no es momento. Es una flor... Nos gustaría verlo, por cierto, lo veremos. Algún día. Esto es una flor y es comestible. Las alcachofas sí que nos las comemos todos. Sí. No todos los días, pero vamos, se pueden comer. Pues mirad, en plena temporada estamos de alcachofa. Vamos a saber un poco más de esta peculiar flor, porque su origen viene muy de lejos, pero ya no hay quien nos la quite de la mesa. Desde las huertas de Egipto llegó la alcachofa hasta España y con ella vino toda una deliciosa gastronomía de origen árabe. Actualmente se producen en nuestro país más de 200.000 toneladas de alcachofa cada año. España es, junto a Italia, el principal exportador de esta rica verdura en todo el mundo. El cultivo se concentra principalmente entre las Vegas de Murcia y Almería. La razón es que la alcachofa necesita un clima suave y templado para desarrollarse bien. Gracias a las modernas técnicas de cultivo y conservación, actualmente podemos disfrutar de alcachofas todo el año. El consumidor puede elegir entre alcachofa fresca, congelada y en conserva. Lo más importante es que tenga las hojas tiernas y el corazón lleno de sabor, lo mejor de la alcachofa. Deje que le presente a Nuria García Martínez. Es doctora e investigadora de químicas, asesora de la Asociación Alcachofa de España para la promoción del consumo de esta flor. Muy buenos días. ¿Qué nos aporta la alcachofa a nivel nutricional? Pues la alcachofa tiene unas propiedades maravillosas y hace de esta hortaliza una de las más beneficiosas que podamos consumir. Y esto se debe principalmente a que tiene muchísima fibra, lo que hace que sea muy dietética. También tiene muchísimos minerales, sobre todo potasio, que también hace que la alcachofa sea diurética. Y también tiene un alto contenido vitamínico, sobre todo vitamina C. Y además la alcachofa también tiene compuestos de tipo fenólico que hacen que sea muy buena para órganos tan importantes como el hígado, los riñones, y también nos ayude a regular los niveles de colesterol en sangre, entre otras muchas propiedades. ¿Esto es lo que la hace diferente de otras verduras u hortalizas? Lo que la hace un superalimento, digamos que es su contenido fenólico. Tiene compuestos como la cinarina, el ácido clorogénico, el ácido cafeico, que son muy antioxidantes. La gente no lo sabe, pero la alcachofa está en el rango de los arándanos en cuanto a capacidad antioxidante. O sea que nos previene de muchísimas enfermedades. ¿Podría compararse con el arándano en ese sentido? Efectivamente, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la clasifica entre los 7 vegetales
mayor actividad antioxidante. Oye, Nuria, una pregunta que tengo para los que no tenemos así mucho tiempo, porque cocinar esto, guisarlo, y tiramos más a lo mejor de la conserva, que pierde propiedades cuando están así en conserva. Fíjate, ahora que la tienes en la mano, lo que tiramos cuando pelamos una alcachofa, estamos tirando casi un 70%. Entonces, una forma, digamos, de consumirla fácilmente en casa y no tener que estar arreglándola es la conserva. Y de hecho, hay un estudio que se ha realizado allí en la Universidad de Murcia en el que se ha visto cómo la alcachofa en conserva prácticamente no pierde propiedades nutricionales durante ese escaldado, ¿no?, que se lleva a cabo cuando se produce. Bueno, consuela especialmente eso para los que nunca tenemos mucho tiempo. Lo que sí es cierto es que está muy rica, tenga el formato que tenga. Si aún no ha pensado en el menú de hoy, venga, aquí van algunas sugerencias, algunas recetas con alcachofas muy saludables. José, ¿de dónde vienen estas alcachofas? Estas alcachofas vienen de Tudela, de denominación de origen de Tudela, y son la blanca de Tudela. Son tiernecitas ricas con las Son que muy vamos blancas. a preparar esos dos platos. Uno de ellos sorpresa. Eso ¿me es, has dicho? sí, es algo diferente, algo que no hemos visto. Bueno, pues venga, vamos a ello. Vale. Para que las hojas de la alcachofa estén blanquitas, ¿qué truco nos Sí, puedes bueno, dar? pues luego una vez limpios, cogemos y las metemos en un agua y hielo con cítrico para que no se oxide y se queden blanquitas y limpias. Pues el siguiente paso es meterlas a blanquear en agua hirviendo y lo dejamos aquí durante 3 minutos. Pues una vez que las tenemos escurridas, ahora las vamos a meter a confitar en aceite de oliva. Ahora mismo lo cogemos y nos lo llevamos al horno. Aquí lo metemos media hora a 165 grados. Pues una vez que hemos confitado las alcachofas en el horno, a baja temperatura, ahora una vez que las tenemos ya, las ponemos en plancha para marcarlas y dejarlas bonitas, que cojan un tostado en lo que es el borde. Pues aquí está nuestro primer plato, flores de alcachofa. Y además, ¿qué se puede hacer con alcachofas? Pues vamos a hacer algo tan sorprendente como una tarta de alcachofas. Se elabora igual que una tarta. Parecido, es símil, sí. Entonces al final conseguimos lo mismo. Es una tarta, pero un poco entre dulce, salada. Ingredientes: huevos, azúcar, nata, queso crema, alcachofas confitadas, galleta triturada y al horno 180 grados. Pues ya está listo nuestro postre, de lo más original, con alcachofa, claro. Además, de verdad, qué original, una tarta de alcachofas, yo nunca lo hubiera pensado. Veíamos cómo las cocían y yo lo que recomiendo es que cuando se cuezan las alcachofas, estas hojas de fuera, que normalmente son muy duras y no las podemos comer, bien lavaditas, las vamos a cocer junto con el corazón. Y luego ese caldo nos lo vamos a beber, porque como bien decía nuestra invitada, es muy rica en potasio, ese potasio va a pasar al caldo, por tanto va a ser, bueno, pues un caldito muy depurativo. Y también es verdad, Nuria, que dicen las alcachofas sirven para adelgazar, porque tienen pocas calorías, porque tienen potasio, pero claro, las alcachofas solas no son mágicas. A ver, la alcachofa no hace milagros. No. Es decir, hay que consumirla siempre dentro de una dieta equilibrada y la alcachofa lo que tiene son muy poquitas calorías, tiene unas 50 kilocalorías por cada 100 gramos. Entonces sí que nos aportan pocas calorías, pero claro, no podemos luego pegarnos un festín. Entonces... Eso que dices sí que me gusta, Nuria, porque yo precisamente como médico de digestivo veo mucha gente a lo mejor que tiene el hígado perjudicado. Dice, es que con la alcachofa te depura el hígado. Hombre, si te has pasado 3 pueblos te lo va a depurar poco. ¿Qué duda cabe que algo hace? Porque es colagogo, secreta bilis, es un protector hepático, pero no se pase usted, como dice Nuria, 3 pueblos que luego pretenda remediarlo con la alcachofa, ¿no? Que no hace milagros. Efectivamente, la alcachofa no hace milagros y sí que es cierto que la finarina sí que tiene esas propiedades que estás hablando. Y entonces sí que nos ayuda también con la digestión de las grasas y impide también que esa grasa, ¿no?, se acumule en esos órganos o incluso en las arterias. Pero milagros no hace. Es muy digestiva, hay que comer mucha alcachofa. Me habéis convencido entre todos. Nuria García, muchísimas gracias por haber estado hoy en Saber Vivir. Yo ya sé lo que voy a comer, ¿eh? Gracias a vosotros. Ha comenzado la campaña de la gripe. ¿Qué tipo de gripe se espera este año? ¿En qué situaciones se aconseja la vacunación? Mañana todos los datos en Saber Vivir. Es el primer lunes de noviembre y el tiempo está un poco loco. A ratos hace sol, a ratos llueve. Por tanto, tenemos que tener las defensas muy altas para evitar los catarros. Por eso, en la revista del Club Gente Saludable, en la sección de salud, empiezan las páginas hablando de eso, de catarros, que es lo que tenemos que hacer para intentar evitarlos. Si tú quieres poder leer tranquilamente la información, solo te tienes que hacer socio del Club Gente Saludable, porque la revista te va a llegar todos los meses puntualmente a tu domicilio. Y además,
además, si llamas ahora, solo por llamar y hacerte socio del Club Gente Saludable, te van a hacer llegar totalmente gratis una práctica guía para adelgazar con salud. Las 20 claves para adelgazar con salud. Te van a dar muchos remedios para quitarte esos kilos que tienes de más. Y además te puedes beneficiar de todas las ventajas por formar parte del club. Todos los meses vas a entrar automáticamente en los sorteos que el club realiza entre todos sus socios. Durante el mes de noviembre se sortean 4 lotes de crema, tanto de día como de noche, con efecto antiedad para que tu piel esté muy bien hidratada y sobre todo esté muy luminosa. Por tanto, si te quieres beneficiar de todas estas ventajas, solo tienes que llamar y hacerte socio del Club Gente Saludable al 902 55 05 22 o también lo puedes hacer a través de la web en www.sabervivir.es. Y hoy empieza una nueva campaña que nos llena de esperanza, que nos recuerda que cada paciente de cáncer de pulmón es único. Con ella se quedan y después amigas y conocidas. Hasta mañana. Con el tiempo, los investigadores descubrieron que el cáncer hace que las células crezcan más rápido. También descubrieron que el cáncer de cada persona es diferente al de los demás. Esta fue una pieza clave porque implicaba que el cáncer de pulmón de cada persona constituye su propio puzzle. Los análisis de biomarcadores le aportan a usted y a su médico una imagen más clara de su cáncer de pulmón. Pueden ayudar a establecer su tratamiento y a que su médico elija los medicamentos que es más probable que funcionen para usted.